A ver, cuando pensamos en un código penal, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Un tocho de reglas y ya? Pues no, es mucho más que eso. Es como el diario de un país, un documento vivo que nos cuenta su historia, sus miedos, sus desafíos y, sobre todo, cómo han ido cambiando sus valores. Y aquí está la clave de todo. Porque si la sociedad avanza y cambia, ¿no deberían hacerlo también sus leyes? ¿O es que una ley está escrita en piedra para siempre? Pues va a ser que no. Y es justo de lo que vamos a hablar. Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, un poco de historia para entender de dónde venimos. Luego, nos metemos de lleno en cómo la ley se enfrenta a las amenazas de hoy en día. También veremos cómo se protege a los más vulnerables. Y ojo a esto, ¿qué pasa cuando son las empresas las que delinquen? Y para terminar, echaremos un vistazo al futuro. Vale, pues empezamos por el principio. Como en casi todo, para entender dónde estamos hay que mirar atrás. El derecho penal en España no surgió de la nada, que va. Es el fruto de siglos de cambios, de debates, de idas y venidas. Y esta línea del tiempo lo resume genial. Fijaos, empezamos en 1822, con un código muy influenciado por las ideas de la Ilustración, pura modernidad para la época. Luego, en el 48, llega algo clave, el principio de legalidad. Esto es fundamental, ¿eh? Significa que no te pueden condenar por algo si no está escrito antes en la ley. Saltamos a 1944, y el tono cambia por completo. Un código mucho más duro, centrado en la seguridad del Estado. Bueno, ya nos imaginamos qué época era. El del 73 fue un poco de transición, preparando el terreno para la democracia. Y llegamos al de 1995, que es, por así decirlo, el punto de partida de la era moderna. Y claro, con el nuevo siglo llegaron nuevos problemas. Problemas que nadie se imaginaba unas décadas antes, y que obligaron a la ley a ponerse las pilas, pero a toda velocidad. Hablamos de terrorismo a escala global, de corrupción que parecía no tener fin, y de delitos económicos súper complejos. Esta tabla es súper interesante porque se ve perfectamente cómo se fue reaccionando. En 2003, la prioridad absoluta era el terrorismo yihadista y la ley se endureció mucho, pero a la vez se empezó a poner el foco en la corrupción dentro de las empresas. Luego, en 2010 y 2015, la cosa fue a más con los delitos de cuello blanco, fraude a Hacienda, blanqueo. Y ya en 2019 se afinó todavía más el tiro con el terrorismo, castigando cosas como la captación por Internet. Es como si cada reforma construyera sobre la anterior. Pero ojo, que no todo es luchar contra las grandes amenazas. La ley también evoluciona para proteger mejor a las personas. Y este es, quizá, uno de los cambios más profundos y más importantes, el poner el foco en proteger a los más vulnerables de la sociedad. El cambio en la lucha contra la violencia de género es un ejemplo perfecto. Antes de 2010, claro que había protección, pero era más general. La sociedad empezó a exigir más y la reforma de 2010 fue un antes y un después. No fue solo subir las penas, sino que se creó un delito específico para quien se salta una orden de alejamiento, lo que dio a las víctimas una herramienta legal mucho más potente y directa. Y esa red de protección se fue extendiendo a más ámbitos. Fijaos, solo en la reforma de 2003, la de cosas que se hicieron. Se ajustó la justicia para menores, se empezaron a perseguir los delitos de odio por primera vez y se estableció la jurisdicción universal. Esto es importantísimo. Permite a la justicia española ir a por crímenes contra la humanidad, da igual donde se hayan cometido. Luego, en 2015, otro paso de gigante. Castigar la posesión de material de abuso infantil. Son cambios que nos dicen mucho de cómo evoluciona una sociedad. Y en medio de toda esta evolución, apareció una de las medidas más polémicas que más debate ha generado en España en las últimas décadas: la prisión permanente revisable. Aquí el debate es complejo. Por un lado, se creó en 2015 pensando en crímenes especialmente atroces. Por otro, claro, se abrió un melón enorme. ¿Es compatible una pena así, que en teoría puede ser para siempre, con el principio de que las cárceles deben servir para reinsertar? ¿Choca con los derechos humanos? Es un debate que sigue muy vivo, la verdad. Y ahora cambiamos de tercio completamente para hablar de algo que fue una auténtica revolución en el derecho español, porque hasta no hace mucho la idea de que una empresa, como tal, pudiera cometer un delito era algo que simplemente no entraba en la cabeza de nadie. Pero en 2010, ¡zas!, todo cambió. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues que se acabó el «yo no he sido», ha sido un empleado que iba por libre. Si el delito se comete para beneficiar a la empresa y es porque no había los controles adecuados, la propia compañía puede acabar sentada en el banquillo de los acusados. Y esto no fue cosa de un día para otro. Se ve muy bien aquí. En 2010 se plantó la primera semilla, se abrió la puerta, y en las reformas que vinieron después, como la de 2019, se fue puliendo y endureciendo, dejando claro que esto había venido para quedarse. Y cuidado, que las consecuencias no son ninguna brama. No hablamos solo de multas, que pueden ser millonarias. Hablamos de que un juez puede ordenar que se suspenda la actividad de la empresa, o incluso, en los casos más graves, que se disuelva la empresa. Se acabó. Así de serio se lo tomó el legislador.
Bueno, y después de todo este viaje, creo que queda una cosa bastante clara. El Código Penal no es una foto fija, no es un libro que se guarda en una estantería y ya está. Es más bien una película, una herramienta que se está ajustando y reescribiendo constantemente. Al final, la idea con la que nos tenemos que quedar es esta. El Código Penal es un espejo. Un espejo que refleja quiénes somos como sociedad en cada momento. Refleja nuestras luchas, nuestros miedos y también nuestras esperanzas. Es, como decíamos al principio, el diario donde vamos escribiendo nuestra propia historia. Y claro, esto nos deja con la pregunta del millón. ¿Cuál será el próximo gran desafío que obligue a reescribir otra página de este diario? ¿Serán los delitos cometidos por inteligencias artificiales? ¿Los crímenes contra el medio ambiente? ¿Nuevas formas de delincuencia digital que ni nos imaginamos? El tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que la historia se sigue escribiendo.